A reading from the book Lectura of the prophet del Jeremiah. profeta Jeremías. I hear the whisperings of many, Oía el cuchicheo terror de la on gente, every side. pavor en torno. Denounce, let us Delátenlo, blast him. vamos a All delatarlo. those who were my Mis friends amigos are on the watch acechaban for mis any misstep of traspiés, mine. a ver si se Perhaps deja he will be seducir trapped. y lo Then we can prevail violaremos, lo and take out cogeremos vengeance on him. y nos vengaremos The de él. Lord is with me, Pero el Señor está a mighty conmigo, champion. como fuerte My soldado. persecutors will Mis stumble enemigos tropezarán y and will be no triumphant. podrán conmigo. In their failure, Se they will put me to avergonzarán de shame, su fracaso to con last days, sonrojo eterno unforgettable. que no se olvidará. O Lord of hosts, Señor de los you who test ejércitos, the just, que examinas al who justo probe mind y and heart, sondeas lo íntimo del let me corazón, witness the vengeance que you yo take. vea la venganza que For tomas to de you I ellos, have entrusted porque my a ti te cause. encomendé mi causa. Sing to the Lord, Canten al praise your Señor, name, alaben al for he Señor, has rescued the que life of libró the la poor vida del pobre from the power de of the wicked. manos de los impíos. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. In my distress, I called En upon the el Lord. peligro invoqué al He Señor heard my voice. y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. I love you, O Yo te Lord, amo, my Señor, strength. tú eres mi O Lord, fortaleza, my Señor, rock, mi my roca, fortress, mi my deliverer. alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. My God, Dios my mío, rock of refuge, peña mía, my shield, refugio the horn mío, of my escudo salvation, mío, mi fuerza my salvadora, stronghold. mi baluarte. Praised be the Lord, I Invoco al exclaim, Señor de mi and I am alabanza, safe from quedo my enemies. libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. The breakers of death Me surged round cercaban me. olas mortales, The destroyers torrentes overwhelmed me. destructores. Me Cords envolvían las enveloped redes me del and meshed abismo, me. me The alcanzaban los snares of death lazos de overtook la me. muerte. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. In my distress, I called En el upon the peligro Lord and invoqué al cried out to Señor, my God. grité a mi From his Dios. temple he heard my Desde su voice, templo Él and my escuchó mi cry to voz. him Mi reached his grito ears. llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. The Jews picked up rocks. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó, les he hecho ver muchas obras por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por una buena obra, sino por una blasfemia, porque tú siendo un hombre te haces Dios. Jesús les replicó, ¿no está escrito en su ley? Yo les digo, son dioses. Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede faltar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿dicen ustedes que blasfema porque dice que es hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo
en el Padre. Then they tried again. Intentaron de nuevo detenerlo, Escaped from the pero se les house. escabulló de las manos. He went back across Se the marchó de Jordan, nuevo al otro lado del Jordán, where John first baptized. al lugar donde antes había bautizado Juan, y Many se quedó came to allí. him and said, Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo "But everything ningún John signo, said about this pero man todo was lo que Juan dijo de éste era Many verdad. there Y began to believe muchos in him. creyeron en él allí. Verbum Domini. We hear from the prophet Jeremiah in our first reading today. Escuchamos del profeta Jeremías en nuestra primera lectura que Dios lo llama a ser profeta desde joven para predicar conversión y llamar al pueblo a que regrese a Dios. Su mensaje, como sabemos, hizo enojar a muchos, en especial a aquellos cuyos corazones estaban endurecidos. Él predijo la destrucción del templo en la ciudad de Jerusalén. Y esto en particular despertó oposición a su prédica, pues se pensaba que si sencillamente tenemos el templo, Dios nos protegería, a pesar de la corrupción moral. Y producto de la prédica de Jeremías, él sufrió persecución, flagelación y prisión. Incluso en cierto momento fue puesto en una cisterna para que muera de hambre, pero el Señor lo salvó. Así que Jeremías sufrió mucho por ser fiel a Dios y por llevar a cabo su misión profética que Dios le había encomendado. Unos cuantos versículos antes del pasaje de hoy, Jeremías se lamenta de cuán difícil es predicar la conversión al pueblo, pues no la reciben favorablemente. Jeremías dice, me he convertido en un reír todo el día. Todos se burlan de mí. La palabra del Señor se ha vuelto reproche y desdén todo el día. Y sin embargo, está pensando en tener una batalla interior, pensando que si no lo hace, puede ser una tentación sencillamente no hablar de Dios, no predicar la conversión. Pero él dice, si empiezo a pensar que no mencionaría a Dios o dejaré de hablar en su nombre, en mi corazón hay como un fuego que arde y quema mis huesos. En otras palabras, sencillamente no es capaz de evitar hablar la palabra de Dios. El amor de Dios lo empuja, lo impulsa. Igual que San Pablo, que fue impulsado por el Señor, por el Espíritu Santo, a predicar la palabra de Dios. El corazón de Jeremías ardía con el amor de Dios, con su deseo de dar a conocer la palabra de Dios, a pesar del sufrimiento. Así que en la lectura de hoy, Jeremías hace un gran acto de confianza en Dios a pesar de las persecuciones y describe cómo está siendo denunciado. Incluso está siendo traicionado por amigos que se han vuelto contra él por el mensaje que predica. Jeremías aún así expresa su confianza en Dios y dice, el Señor está conmigo como un gran defensor. Él sabía que Dios no lo abandonaría, así que encomienda su vida y su causa al Señor. Y al acercarnos a la Semana Santa, en un par de días, la Iglesia pone ante nosotros el ejemplo y estas palabras de Jeremías, pues señalan a la prédica misma de Jesús y su enseñanza de la verdad, la necesidad de arrepentimiento y conversión, así como Jeremías se encomendó en medio del gran sufrimiento al Señor. El Señor mismo encomienda su causa a su Padre Celestial, a pesar que en el huerto de Getsemaní él diría que él fácilmente podría llamar a su Padre Celestial que mande más de 12 legiones de ángeles para que lo defienda y lo proteja. Sin embargo, él sabía que este era el plan divino de su Padre Celestial, que sufriera para nuestra salvación. Pero sabemos que hubo mucha oposición debido a la prédica del Señor, así como fue
prefigurado por la vida y mensaje de Jeremías. De hecho, el Evangelio de hoy comienza con una descripción de los judíos que agarran piedras para lapidar a Jesús, porque él reveló muy claramente su divinidad. Ellos no querían escuchar eso. Inmediatamente antes del pasaje de hoy, él dice, yo y el Padre somos uno. Y esto es demasiado para muchos de los que lo escuchan. Estaban convencidos que estaba blasfemando, haciéndose igual a Dios. Así que se llenan de furia y odio y quieren matarlo donde estaba en ese mismo momento. Como escuchamos muchas veces en el Evangelio, cuando el Señor estaba en una situación muy difícil y parece que muchas personas estaban a punto de matarlo, escuchamos sencillamente los Evangelios que aún no había llegado su hora. Así que sin importar lo que la gente quería hacerle, no podían cumplir sus malas intenciones. A pesar que rechazan las palabras y la enseñanza de Cristo, como escuchamos en el Evangelio de hoy, el Señor les insta a que crean en sus obras. El Señor siempre está buscando a los descarriadas. Les dice a aquellos con corazones endurecidos, si no creen que hablo la verdad, miren las buenas obras que Dios está haciendo en medio de ustedes. El Señor vino no por los justos, sino por los pecadores. Constantemente nos invita a la conversión y que nos volvamos de todo corazón a Él. Y nos ofrece muchas gracias a diario que necesitamos para nuestra salvación. En este momento en el Evangelio hay una división muy clara entre aquellos que siguen al Señor y aquellos que lo rechazan, aquellos que aman la verdad y aquellos que se oponen a la verdad. Pedimos la gracia hoy para ser fieles a Cristo, cualquiera sea el costo, incluso cuando encontremos oposición por ser fieles a Él. También al comienzo de la misa de hoy, de hecho, hay una opción para dos oraciones colectas y rezamos la segunda opción, que tiene una referencia muy específica a la Virgen y a la unión de ella con el Señor en su pasión. Esto es en preparación para el comienzo de la Semana Santa. Específicamente llamamos a la Virgen, la miramos bajo el título de Nuestra Señora de los Dolores, y de los dolores de la Virgen comienzan con la profecía de Simeón en el capítulo cuarto de San Lucas, cuando se le dice que una espada atravesará su alma. Los 7 dolores culminarían con la pasión y muerte de su Hijo el Viernes Santo. Y la Iglesia enseña muy claramente que María estaba más vinculada más de cerca que ninguna otra persona con el sufrimiento redentor de su Hijo. Su primer dolor, que fue una profecía de Simeón acerca de una espada que le atravesaría el corazón. A menudo lo vemos en estatuas e imágenes, con una o 7 espadas que atraviesan el corazón de la Virgen. Estos 7 dolores son después de la profecía de Simeón, la huida a Egipto, cuando San José y la Virgen huyeron para escapar de la persecución de Herodes, que quería matar al niño Jesús. Herodes veía al niño Jesús como una amenaza a su propio poder terrenal. Y luego tenemos cuando el niño Jesús se pierde en el templo. Del cuarto al séptimo dolores los vemos en estas estaciones de la cruz. El cuarto es cuando la Virgen encuentra a Jesús camino al Calvario. El quinto es la crucifixión y la muerte del Señor. El sexto es cuando Cristo es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. También esto lo vemos muy claramente en la famosa estatua de la Piedad, la imagen de María sosteniendo el cuerpo de su hijo cuando es bajado de la cruz. Y el séptimo y final dolor es la sepultura de Cristo. Estos 7 dolores unen a la Virgen más estrechamente con su Hijo. Sabemos que la Virgen sufrió mucho al estar unida con su Hijo en su pasión, pero ella no desesperó. Ella permaneció firme y fielmente al pie de la cruz, encomendando a su Hijo a nuestro Padre en el cielo. Ella estuvo unida constantemente con Él hasta el final. Quizás para ayudarnos a entender esto, podemos pensar en una madre que ama muchísimo a su hijo, su único hijo, y sin embargo tiene que verlo morir, no una muerte natural, sino ser muerto por verdugos. Y encima de ello está rodeada por una muchedumbre de personas que se burlan de él en su sufrimiento.
¿Cómo soportó ella todos estos sufrimientos? El ver a su hijo cubierto de pies a la cabeza, de heridas sangrientas, verlo coronado con espinas, verlo clavado en la cruz 3 horas en agonía. ¿Cómo pudo soportar esto estando al pie de la cruz? ¿Cómo hizo para soportarlo? Lo soportó con resignación perfecta ante la santa voluntad de Dios. Ella buscaba conformar su voluntad con el plan divino de Dios, incluso en medio de la muerte de su Hijo para la salvación de nuestras almas. Lo soportó con caridad heroica. Estuvo al pie de la cruz con su Hijo hasta el final mismo. Podemos pensar que a pesar que la Virgen estaba libre de pecado, que estaba dentro del plan de Dios, que ella tendría una participación mayor en los sufrimientos de su Hijo. Y ella sufrió enormemente y fue una criatura perfecta, la criatura más perfecta de Dios. Nunca lo ofendió y sin embargo estaba en su plan que ella sufriera mucho en su vida. ¿Por qué? Esto no fue ninguna falta de favor. Ella no hizo nada para obtener la furia de Dios, que Dios permitiera el sufrimiento en su vida. Sin embargo, había de asemejarse a su hijo, quien fue el hombre de los dolores, como la profecía en Isaías 53, el del siervo sufriente, que dice que él fue detestado y rechazado por muchos, un hombre de dolores. Como alguien de que los hombres esconden el rostro, fue desdeñado. Señor fue el hombre de los dolores y la Virgen es Nuestra Señora de los dolores, compartiendo los sufrimientos de su Hijo. Y Dios mostró su amor por la Virgen, dándole participación en la cruz y en el sufrimiento de su Hijo. Así que, en vista de esto, podemos examinarnos cómo reaccionaríamos enfrentados con la cruz cuando encontremos las cruces en nuestras vidas diarias. La Virgen la aceptó sin quejarse, aceptó la cruz con gran amor. Nosotros también carguemos nuestra cruz con ese mismo amor que ella. Le pedimos las oraciones y la intercesión de la Virgen el día de hoy para que nos ayude a guiarnos a través de los dolores y las tribulaciones que vivamos y que nos ayude a guiarnos a través de esta próxima Semana Santa, manteniendo nuestras mentes y corazones en Cristo, quien sufrió y murió por amor a nosotros y por nuestra salvación.